Buenos días, tengan todos. Aspiro a tener buen audio, un buen audio. Vamos a tener aproximadamente 2 horas, casi, eh, para abordar el tema del sistema nervioso autónomo. Como siempre les he recalcado, es importante que nosotros tengamos eh, la parte histológica clara, la parte morfológica clara, la parte de fisiología clara, y con base en eso podemos entonces montar el concepto farmacológico. Recordemos que los conceptos en farmacología y todos los fármacos que estamos realizando a nivel de la industria en general vienen dados básicamente porque aprovechamos los receptores fisiológicos normales para hacer la acción que normalmente haría una sustancia del organismo. En ese sentido, nuestro organismo desde hace mucho tiempo eh, siempre está preparado. Está preparado para cualquier tipo de situación. En este caso podría ser de huida, porque percibe todo lo que ocurre y en fracciones de segundos se da el mecanismo de huida. O también podría ser que estemos en tranquilidad. Todo depende de cómo esté el entorno. En ese sentido, el ser humano siempre ha estado alerta. Ha estado alerta a ver qué ocurre, ¿cierto? Y eso nos lo brinda el sistema nervioso autónomo. Es más, cuando estamos sometidos a una gran carga de estrés, el estrés en cierta manera es un incentivo bueno, pero a veces es tanto que abruma y nuestro sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de eh, responder por nosotros. A veces es mucha la carga, demasiada, y ahí es cuando nuestro sistema nervioso autónomo tiene que buscar alguna manera de responder. Muchas veces lo hace, otras veces no lo hace. Lo ideal, como ustedes ven en la figurita, es que si este es un humano, ustedes ven la parte de azul y luego ven abajo la parte color como roja o naranjada. Quiere decir que nuestro sistema nervioso autónomo tiene dos componentes. Tiene un componente que nos da tranquilidad, que nos pone lentos, que sería el sistema parasimpático. Y está el otro que nos pone alerta, que es el sistema simpático. También podemos observar aquí en el gráfico de esta figura que aquí están los riñones, y ustedes recuerdan de su fisiología que por encima del riñón está la glándula suprarrenal, que va a producir nada menos y nada más que la noradrenalina. Y esta sustancia es la más importante en el sistema simpático. Y la parte azul va a ser la parte parasimpática. ¿Por quién van a estar representados ambos? El neurotransmisor que predomina a nivel del parasimpático es la acetilcolina, que ya ustedes la conocen, y el neurotransmisor que es el principal, el que uno piensa enseguida que piensa en simpático, es noradrenalina. Teniendo claro esto, se podría explicar por qué desde hace mucho tiempo en la antigüedad, cuando la comunidad se sincronizaba para estar en calma, generalmente uno le transmitía eso al otro y toda la comunidad estaba en calma. Esto viene dado por un mecanismo también, así como a nivel de ahora que estamos en la pandemia,
cuando existe inmunidad colectiva, acá también sería como un estado de tranquilidad colectiva que se logra si todos estamos calmados. Lo otro es estar en pánico. Esta figurita no es más que una persona que está en una cama y no puede dormir. Miren que está todo amarillo y con pinticas rojas porque lo que está predominando aquí es el sistema simpático. Si el sistema simpático se encuentra disparado, es obvio que se van, y recuerden que se va a disparar los corticoides, y con unos corticoides disparados, ¿quién va a dormir? ¿Cierto? Está atento a cualquier cosa que pueda pasar. En la medida en que el sistema parasimpático se vaya apoderando de esa sensación de tranquilidad y establezca este equilibrio, muy probablemente la persona logre dormir y conciliar el sueño. A veces es tan abrumador la carga y el estrés que aísla, y como mecanismo de defensa nos inmovilizamos. Eso lo puede lograr el parasimpático. Llegará un momento de un mecanismo de defensa que es aislamiento. Nos paralizamos del miedo. Recordando un poco la parte de fisiología, el sistema nervioso autónomo, recuerden, esto es muy importante para cuando vayamos a entrar a la parte de la farmacología. Es importante que sepamos que el sistema nervioso autónomo está constituido por dos grandes ramificaciones, una que es el simpático y otra que es el parasimpático. Repasemos el simpático. Ambos tienen esta primera neurona, ¿cierto? Y esta neurona, tanto del simpático como del parasimpático, cuando se despolariza, no voy a repetir la parte de la despolarización, pero sí lo haré de manera virtual en la cabeza. Recuerden, entra mucho sodio a la célula, ella está en menos 70, menos 90 milivoltios, ingresa sodio, se abren los canales de sodio, entonces se incrementa la positividad dentro de la neurona, y esa neurona luego hace, cuando llega al punto trigger, logra hacer la despolarización, seguida por una fase de repolarización, que ustedes saben que lo que más, el ion que más impera es el potasio, terminando con la bomba sodio-potasio ATPasa, para que pase este impulso y lo transmita a la siguiente neurona. En el simpático, ¿quién es el neurotransmisor encargado, tanto como en el parasimpático, de transmitir ese sistema, de transmitir ese mensaje que viene de manera eléctrica para pasarlo a una señal química que sería la que está en verde? Miren que es la acetilcolina. La acetilcolina, tanto a nivel simpático, como lo estoy mostrando y lo logran ver en la pantalla, como en el parasimpático, ambos a nivel de esto, que está representado por una figura color gris, que vendría a ser esquemáticamente el ganglio. En los ganglios se libera tanto a nivel simpático como a nivel parasimpático acetilcolina. La diferencia es al final. El sistema simpático, cuando llega al final, va a liberar el neurotransmisor noradrenalina, que va a hacer efecto sobre posiblemente los receptores alfa. Hay alfa 1 y hay alfa 2. Los alfa 1 son postganglionares y los alfa 2 son preganglionares. O los receptores beta, que sería beta 1, beta 2, beta 3. Y el parasimpático, a diferencia, que dijimos que es como el que nos mantiene en calma, esto tiene que estar en equilibrio, obviamente. Al final, miren la diferencia, acá, mientras que en el simpático era
noradrenalina, acá lo que se libera es acetilcolina también. O sea que en ambos ganglios está mediada la neurotransmisión por acetilcolina, pero difiere en el que es la parte final del sistema parasimpático, lo que termina liberándose es acetilcolina. O sea que realmente lo que hay es, debe haber un balance entre los receptores de acetilcolina para que hagan el efecto parasimpático y nosotros estemos pues más tranquilos, y el simpático, que al final lo que va a colocar es la noradrenalina, ¿cierto? Que hace el efecto contrario de esto. Les pondré un caso muy sencillo. Pónganse a pensar ustedes que necesitamos, aparece un león como el que les acabo de mostrar. El sistema simpático mal haría con no ver el león y mal haría con no correr. El simpático se da cuenta, le envía este estímulo nervioso que va a generar una serie de despolarizaciones y va a soltar el neurotransmisor de acetilcolina aquí en este receptor nicotínico ganglionar, para que al final se produzca la liberación de neurotransmisor noradrenalina, quien va a llegar hasta el corazón, y por efecto del corazón, porque es que el corazón tiene unos receptores que se llaman receptores beta 1, van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué ocurre cuando ya hayan pasado 7, 10, 20 kilómetros y ya le esté lejos ese león? Tiene que volver todo a la normalidad. Y para que vuelva a la normalidad, entonces el cerebro procesa. El parasimpático le dicen tranquis, hay que quedarse más quietos. El parasimpático lanza su receptor en el receptor nicotínico, la acetilcolina, y luego este ganglio se va a comunicar con la parte terminal, igual con acetilcolina, para que la acetilcolina se acople a un receptor muscarínico que se encuentra en el corazón, para que el corazón produzca bradicardia. Bradicardia es lo opuesto a taquicardia, y entonces todo va a quedar estable, va a quedar balanceado. Esta figura que les he colocado al lado, y que se las estoy rodeando con el puntero, es para explicarles de nuevo que existe un balance hormonal de receptores de noradrenalina y acetilcolina. Les he pintado la noradrenalina en un color rojo, un triángulo, y les he representado la acetilcolina en un color rectangular. He intentado en lo posible que tengan casi el mismo tamaño para decir que están equilibrados, y para de alguna manera hacerles a ustedes entender que este bronquio, aunque ustedes no lo crean, este es un bronquio, o un intento de hacer un bronquio en Paint, tiene el tamaño normal, adecuado, equilibrado. Pero, ¿qué ocurre si yo incremento la parte azul, o sea, la acetilcolina? La acetilcolina va a producir una ganancia sobre el antagonista, que sería noradrenalina. La noradrenalina va a intentar abrir el bronquio, pero la acetilcolina lo que hace es cerrar el bronquio. Como hay más cantidad de azul, o sea, como hay más cantidad de acetilcolina en el balance, lo que se va a producir es una broncoconstricción, y va a dar resultado a patologías como asma, como choques anafilácticos y todo lo que disminuya el diámetro del bronquio. Ahora, ¿qué es lo ideal que hagamos con este bronquio cerrado? Lo ideal que hagamos con este bronquio cerrado lo pueden ver en esta figura, en un esquema que les saqué de la farmacología ilustrada de mi autoría, y la cual les regalé a ustedes.
básicamente es incrementar. Miren que el triángulo de arriba se incrementó. Es incrementar la acción de la noradrenalina en su receptor que se encuentra en el bronquio. La pregunta sería, ¿ustedes recuerdan cuál es el receptor que se encuentra en los bronquios para la noradrenalina? Pero por supuesto es el beta 2. Entonces, toda sustancia que incremente la acción del beta 2, como lo haría la noradrenalina, va a procurar por la broncodilatación. En este rojo vamos a colocar todas las sustancias que están a favor, todos los fármacos que se comporten como incrementadores de este triángulo, que vendría a ser incrementadores de la acción adrenérgica. Por eso se llaman beta 2 adrenérgicos. ¿Estamos? Porque harían lo mismo que haría la noradrenalina en el receptor beta 2, o sea, broncodilatación. De otro lado, ustedes se van a preguntar, ¿pero qué hace aquí abajo entonces la acetilcolina? ¿Qué quiere decir el profe cuando pinta acetilcolina pequeñito? Eso quiere decir que todos los fármacos que disminuyan la acción de la acetilcolina van a favorecer la dilatación. Recuerden que el triángulo es antagonista del rectángulo y el rectángulo es antagonista del triángulo. En otras palabras, la noradrenalina es antagonista de la acetilcolina y la acetilcolina es antagonista de la noradrenalina. Por ende, cuando nosotros tenemos sustancias que incrementan la acción de la noradrenalina, está en contra de lo que hace la acetilcolina. Y si yo disminuyo, como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, si yo cojo y bloqueo, disminuyo la acción de la acetilcolina para producir broncoconstricción, sería un antagonista de esta acetilcolina. Luego entonces todos los antagonistas de la acetilcolina, como el bromuro de hiperatropio, el de tiotropio, el salbutamol, sería de arriba. Pero abajo estaría bromuro de hiperatropio. ¿Por qué el bromuro de hiperatropio y por qué el bromuro de tiotropio estarían aquí en el rectángulo? Porque ellos vienen derivados de una sustancia que es antagonista competitivo de la acetilcolina. La acetilcolina se quiere meter en el receptor para acetilcolina, pero va a encontrar ahí un estorbo. ¿Qué estorbo va a encontrar? El tiotropio. ¿Qué receptor está ahí? Pues el receptor para la acetilcolina. Y yo estoy colocando, pues nada más y nada menos que un sapo, como lo he dicho en otros videos. Estoy colocando al que molesta pero no hace nada. Estoy colocando aquí donde debería entrar la acetilcolina, estoy colocando una molécula de bromuro de hiperatropio o bromuro de tiotropio que va a impedir que la acetilcolina produzca contracción. Entonces es lógico entender con este pequeño gráfico fisiológico que aquí arriba estaría el salbutamol porque tiene efecto beta 2. Y cuando hablamos de beta 2, nos estamos hablando de ¿quién? De la terbutalina, del salbutamol, del salmeterol, porque tienen acción incrementadora a nivel del receptor beta 2. Y cuando estamos antagonizando lo que haría la acetilcolina en el bronquio, o sea, los antagonistas competitivos de la acetilcolina, van a evitar que la acetilcolina cierre, entonces están a favor. O sea, en palabras castizas y concretas, yo puedo hacer que se dilate el bronquio bloqueando la acetilcolina para que relativamente la noradrenalina gane. Si tenemos 100 moléculas de arriba y 100 moléculas de abajo, si yo bloqueo las de abajo, relativamente hay más de arriba y se dilata el bronquio. ¿Sí ven? Es básicamente la explicación que creo llega hasta la farmacología, pero que lo vamos a hacer momento a momento. También quiero que se graben algo.
Cuando la noradrenalina se está produciendo y se libera, ya dije que se va a producir en las glándulas suprarrenales, que por ende pues están por encima del riñón. Ellas se producen como esta llave que ustedes ven aquí. Esta llave abre múltiples puertas. Esta llave es la noradrenalina. La noradrenalina, como si fuera una llave maestra, viaja por todo el cuerpo y si se encuentra un tejido que tenga receptores alfa 1, entonces hace el efecto. Pero si lo que encuentra en otro tejido es receptor alfa 2, hace el efecto. Si encuentra un tejido como el cardíaco, donde hay beta 1, ahí hace el efecto. Si encuentra viajando, porque toda esta molécula, toda esta llave que ustedes ven aquí, sale por todo el cuerpo, no es que, imagínense ustedes algo así como que eso no pasa, ¿no? Estamos claros que eso no pasa, que se libere esta llave y la glándula suprarrenal le diga, usted tiene que viajar específicamente al bronquio para dilatar. No, 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 eso no existe. Esta llave llega a todas partes, solo que el bronquio tiene receptores beta 2 y al llegar al beta 2 va a producir su acción broncodilatadora. Si encuentra receptores beta 3 en los lipocitos, se produciría lipólisis, que sería la degradación de la grasa. Entonces tengan en cuenta esto. ¿Qué es lo que hace la farmacología entonces con ese concepto? Si a nivel de laboratorio yo puedo copiar exactamente esta parte de la llave, crearía unos fármacos agonistas alfa 1 o alfa 2 o beta 1 para estimular que el corazón se produzcan mayores contracciones, o beta 2 que actúan en el bronquio produciendo en el músculo liso produciendo dilatación, o beta 3 dependiendo de qué fórmula copie, entonces va a haber un resultado. Está claro, el resultado no depende realmente de esta llave, ella es igual para todo el mundo, es el tejido a qué va a responder. Piensen que un ladrón se va a meter en el conjunto residencial donde ustedes viven, ¿cierto? Y tiene esta llave maestra. Listo, los que tengan esta L que está aquí, hacia la derecha, él va a intentar meterla en todas las puertas. Abre esta, abre esta, abre... O sea, la primera puerta a lo mejor tiene este tipo de configuración. Ahí esta va a abrir. La del vecino tiene esta y la abre. La otra casa tiene esta y la abre. La otra tiene esta y la abre. Y la otra tiene esta y la abre. ¿De quién dependió que se le abriera la puerta? De la chapa que yo tenía en cada una de las casas. Acá sería de los tejidos. Es así como las sustancias que tienen acción adrenérgica, y ya explicaba que la acción adrenérgica no es más que ser agonista de la noradrenalina. Aquí tenemos muchas: epinefrina, norepinefrina, efedrina, metadaminol, etilenefrina, fenilefrina y metoxamina. Miren ustedes que varía mucho dependiendo de cada fármaco y de su estructura, su acción alfa. Si comparamos la epinefrina, por ejemplo, la acción alfa y la acción beta, miren que están muy parejas. Serían 3 cruces, 3 cruces, 3 cruces, significa que ella actúa igual en las 3 partes. Pero si la comparamos con la norepinefrina, ustedes verán que la norepinefrina, gracias a un metil que se está jugando, pero eso no importa ahora, sino como una información adicional, lo que ha cambiado es un metil, eso lo manejamos acá en farmacología, tiene más potencial alfa. Por esa razón es que es vasoconstrictora. Es
más vasoconstrictora que los otros, o sea que tiene más efecto vasoconstrictor la norepinefrina y tiene acciones iguales tanto en a nivel del corazón como en el músculo liso. Igual con la efedrina tiene una acción alfa muy pequeña, pero actúa igual a nivel de beta 1, que sería corazón, donde más pensamos generalmente que hay beta 1 en corazón, y beta 2, que sería músculo liso, en el caso de ustedes bronquio. El metaraminol, miren que tiene más efecto alfa, lo que me hace pensar y deducir que obviamente la acción vasoconstrictora va a ser mayor y se comporta igual en el corazón y en el músculo liso del bronquio. Y si ustedes ven aquí, la epinefrina tiene más acción vasoconstrictora y se comporta igual en los receptores de corazón y de músculo liso. Y la fenilefrina, y esto me llama mucho la atención y sería un motivo como para un foro, un debate, es que la fenilefrina tiene bastante acción vasoconstrictora. Cuando ustedes utilizan gotas nasales, habían unas anteriormente que se llamaban Nafazol, pero actualmente existe fenilefrina. Comercialmente la pueden conocer como diferentes nombres, entre esos Afrin. Yo todavía no he entendido por qué razón en terapia respiratoria le colocan fenilefrina a, a nivel de las terapias respiratorias. He intentado buscar en internet artículos que soporten pues la colocación y si bien el efecto a nivel beta pues no lo tiene, ni tampoco me va a agravar nada a nivel de bronquio, pensaría algo. En un hipertenso me subiría la presión, inclusive en un niño. En otras palabras, lo que estoy buscando cuando utilizo fenilefrina o las personas que utilizan fenilefrina en las nebulizaciones en terapia respiratoria, lo que están buscando es una vasoconstricción de la parte nasal para que no se produzca ese flujo nasal que molesta. Pero aparte de eso, no sirve para más nada. Digo a nivel beta 2 en el bronquio que lo queremos abrir. Igual va para la metoxamina. Sumamente importante que a nivel fisiológico nosotros recordemos qué es lo que pasa con la acetilcolina cuando se libera. Aquí tenemos un pie terminal y estamos viendo diferentes estructuras. En primera instancia estamos viendo que el 1 es la acetilcolina. Y la acetilcolina, como ustedes ven ahí, es hecha de dos sustancias que son la colina y la acetilcolina o acetilcoenzima A, y se forma. Al formarse se va a colocar en una vesícula sináptica y posteriormente cuando ingrese calcio, ¿se acuerdan? Aquí a este pie terminal, luego que venga una despolarización con una onda positiva, pero que para el calcio que tiene un canal de calcio voltaje dependiente, lo que va a haber es una apertura de calcio que va a hacer que esta vesícula sináptica se pegue a este borde, va a lograr que se libere, ¿cierto? Pero cuando se libere, entonces va a pasar algo. Que la acetilcolina se pega a su receptor de la acetilcolina, que se llama receptor colinérgico porque obviamente tiene acciones colinérgicas, o sea, de la acetilcolina. Pero puede ocurrir que si se queda ahí, pues todo el tiempo se perpetúa el ciclo. Para que eso no pase, está esta enzima que está acá, que es la acetilcolinesterasa, fisiológicamente hablando. La acetilcolinesterasa lo que va a hacer es limitar la acción de la acetilcolina porque los va a transformar de nuevo en colina y el acetato para luego ser recaptado en un tercer paso que es transportada dentro del axón para hacer de nuevo otra vez otra molécula de acetilcolina. Bien, ¿y esto para qué sirve?
Sí, porque bueno, este concepto debe servir para algo. Ya hemos explicado. Si yo bloqueo el canal de calcio que permite que esta acetilcolina se acerque hasta acá, estoy haciendo un bloqueo de la transmisión nerviosa. Si yo estoy haciendo que la acetilcolina se quede de manera perdurable aquí, y por ejemplo inhibo esta enzima que debería degradarla, cosa que hacen los insecticidas como el malatión que estuvimos hablando en farmacología general y el paraoxón. Cuando el malatión ingresa al organismo, recuerden en farmacología general, repasen ese video, donde el malatión no es tóxico, pero al pasar dentro del cuerpo se convierte en malaoxón al pasar por el primer paso hepático. Y entonces es cuando se vuelve tóxico, pero él en sí no es tóxico. ¿Qué pasa cuando el malaoxón tóxico o el paraoxón tóxico entra al organismo? Pues inhibe la enzima acetilcolinesterasa. ¿Qué hace la enzima acetilcolinesterasa? Limitar la acción o la función fisiológica que está haciendo la acetilcolina sobre ese receptor colinérgico. Si se perpetúa, esa persona va a quedar paralizada por un gran exceso de acción de la acetilcolina. Por esa razón, los pacientes que están en el campo sin protección, o si pasa de pronto una avioneta y está soltando insecticida, lo va a absorber porque es bastante liposoluble en piel, se va a absorber, no pasa nada, pero al pasar por el hígado se convierte en malaoxón o se convierte en paraoxón, dependiendo. Si yo estoy enviando malatión, se va a convertir en malaoxón. Si estoy mandando paratión, se va a convertir en paraoxón. Indiferentemente, ambos van a inhibir la acetilcolinesterasa. Si yo inhibo la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina sigue pegada allí y ese paciente comienza a tener todos los síntomas de una intoxicación por acetilcolina. Esto quiere decir que va a haber salivación, fasciculaciones y todo lo que produce la acetilcolina en un tiempo normal va a estar exagerado, exageradamente marcado. También valdría esto para decir esta figura a nivel farmacológico que si yo por algún motivo hago un fármaco que se parezca a la acetilcolina, que está aquí en rosadito con amarillo, y se parece, entonces se va a pegar aquí, claro, ¿sí? Y obviamente voy a tener un efecto despolarizante, ¿sí? Serían agonistas de la acetilcolina en el receptor colinérgico. Y también me da para explicar lo siguiente. Si yo tengo una sustancia que se mete aquí, se parece, pero no hace nada, sino que entorpece que esta molécula de acetilcolina ingrese, sino que se queda ahí e impide que la acetilcolina se acople, sería un antagonista de la acetilcolina. Colocando un ejemplo a nivel de bronquio, si nosotros colocamos aquí el bromuro de hiperatropio o el de tiotropio, que vienen derivados de la sustancia de atropina, que es un antagonista de la acetilcolina, si se colocan aquí, pues no se va a poder meter la acetilcolina. Y muy probablemente lo que vaya a ocurrir es que no exista contracción del bronquio. Por esa razón es que actúa el tiotropio y el bromuro de hiperatropio. ¿Cómo? Siendo antagonistas competitivos de la molécula de acetilcolina. Cuando ella quiera salir, ya aquí está el tiotropio y el bromuro de hiperatropio, como estuvimos explicando ahora. ¿Para qué más me sirve esta figurita? Para explicar que si esta acetilcolinesterasa está trabajando mucho, pero no a nivel de insecticidas, estamos. Si yo la retraso con unos fármacos, ya vamos a mirar, en casos como el de la miastenia gravis, yo puedo hacer que entonces
esta acetilcolina. Recuerden que en la miastenia gravis existe un componente antígeno anticuerpo que hace que estos receptores, en vez de ser 6 por decir algo, son menos. Y como son menos, entonces sirven pues menos. Entonces, entre más cantidad de acetilcolina exista en este espacio que se llama hendidura, obviamente va a tener mayor acción. Entonces, lo ideal con la miastenia gravis es que exista gran cantidad de acetilcolina en este espacio. ¿Cómo lo logro? Inhibiendo esto que está aquí, ¿cierto? Ya miraremos cómo funciona la neostigmina y todo en su debido tiempo. Les reitero que la acción que vaya a hacer la noradrenalina va a estar determinada por los receptores fisiológicos de los tejidos, como dijo ahora, haciendo una comparación a la casa de los vecinos con una llave maestra. No va a depender de la llave, va a depender de qué tipo de chapa tengamos en la puerta. Si tenemos esto, este o este. Los tejidos normalmente tienen alguno de estos. Y recuerden que esto nada más es para noradrenalina, porque él tiene su antagonista que sería la acetilcolina. Es así, aprovechando esta figura que ya expliqué, que entonces en farmacología se dan inhibidores de colinesterasa, que ya vamos a ver más tarde, y solamente me interesaba mostrarles que existen inhibidores de las colinesterasas que lo que van a hacer es incrementar la acetilcolina en este espacio, permitiendo mayor acción de la acetilcolina aquí, porque está el receptor disminuido, porque en vez de, no sé, 100 receptores, solamente hay funcionando 20, como pasa en la miastenia gravis, que ataca directamente a los receptores, porque es un problema de autoinmunidad. De esta manera, los colinérgicos serían las sustancias que son agonistas de la acetilcolina. Vamos a hacer una especie de clasificación. En este sentido, la mayoría de los autores están a favor de dividirlos en directos, porque activan directamente los receptores, y los que son indirectos, porque inhiben la destrucción de la acetilcolina. ¿De qué manera? Inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Por otro lado, tienen diferentes espectros de acción, porque algunos van a actuar sobre los receptores muscarínicos, como lo ven allí, y esto vendría a ser efectivo para los fármacos que actúan igual que la acetilcolina, pero en los receptores muscarínicos. Ya sabemos que hay M1, M2, M3, M4 y M5. Recordemos de la fisiología, solamente estamos recordando, no hemos entrado a fármaco. Y receptores nicotínicos que normalmente se encuentran en los ganglios, como ya lo miramos, tanto en el simpático como en el parasimpático, y en lo que a ustedes les interesa mucho, que es en la unión neuromuscular nicotínica, ¿cierto? Bien. Siguiendo con esto, es importante que ustedes tengan en cuenta, en general, todo lo que acabo de decir. Los fármacos lo que van a hacer es actuar de una manera parecida sobre este sistema nervioso autónomo. Y disculpen que se me desconfiguró la figura que había tomado obviamente de otra presentación. Y si yo lo que hago es parecerme a la acetilcolina, sería un fármaco colinérgico, o si lo que hago es ser agonista de la adrenalina, me convierte en un fármaco adrenérgico. Y si soy un fármaco colinérgico, tengo varias opciones: que actúen receptores muscarínicos o receptores nicotínicos, sabiendo que los que van a actuar a nivel muscular son los nicotínicos.
Hecha esa eh, introducción fisiológica que va a seguir pues de otra y después de otra, este es lo que vamos a revisar. Básicamente vamos a ver las estructuras del sistema nervioso autónomo, las generalidades de la neurotransmisión que ya se hace de alguna manera explicado, y cómo son las fibras nerviosas autónomas, los receptores del sistema nervioso autónomo que ya los he explicado. Luego pasaré de una manera muy breve por allí cómo se modula la neurotransmisión colinérgica. Vamos a unificar unos términos porque cuando digo agonistas muscarínicos es igual a decir colinamiméticos. Sé que todos conocen al camaleón. El camaleón se mimetiza con el entorno. Son muy bonitos, por cierto. Lo que utilizan los soldados cuando están a nivel de una incursión es pintarse la cara, y los camuflados que tienen es mimetizados con la naturaleza. Esto para decirles que cualquier sustancia que se asemeje o tenga una acción como si fuera a ayudar a la acetilcolina será un agonista muscarínico. Pero también hay otros que asemejan ayudar a la acetilcolina, pero estos ya se dividen de una manera diferente o tienen un mecanismo de acción diferente, que sería inhibiendo la acetilcolinesterasa, como lo he explicado hace poco. También unificar el término líticos. Ustedes han escuchado la palabra, por ejemplo, lipólisis, ¿cierto? La palabra lisis significa acabar con lo que está antes. De manera que cuando hago una rhabdomiolisis, estoy haciendo una lisis, o sea, una degeneración de la fibra muscular. En este caso, el término colinolítico es para decir que es antagonista de la acetilcolina. Eso quiere decir que tiene un efecto de quitar el efecto de la acetilcolina. ¿Quién hace eso? La toxina botulínica. Pero también puedo ser antagonista de la acetilcolina siendo antagonista muscarínico, como veremos. Igual hay fármacos moduladores de la neurotransmisión adrenérgica, porque lo que estábamos viendo ahora era pues la neurotransmisión a nivel de acetilcolina, pero también saben que la neurotransmisión se da a nivel de adrenalina, ¿cierto? Simpático. Entonces todo lo que los fármacos que aparenten, mimeticen esa acción como si fuera el simpático, pueden hacerlo de una manera directa, no selectiva, o también pueden hacerlo de una manera directa, selectiva, o supuestamente, y ya verán por qué digo supuestamente, con los selectivos beta 2 que van a ir a pegarse específicamente, como por ejemplo el salbutamol a nivel beta 2 del músculo liso bronquial, y se va a relajar. Ya dijimos que el término lítico es antagonista. Entonces, si yo antagonizo al simpático selectivamente en los receptores beta, voy a tener beta bloqueantes. Que de entrada les digo que negado que ustedes utilicen el propranolol. Ya miraremos que hay alternativas en asmáticos. Todo asmático no se le puede dar propranolol. ¿Por qué? Porque me bloquea la acción del simpático. ¿Y qué es lo que hace el simpático? Pues abrir el bronquio y dilatarme. Luego entonces, un asmático con propranolol no debe aparecer por ningún lado. Ya hay más alternativas de unos beta bloqueantes que son selectivos, ya miraremos. En cuanto a los simpaticolíticos, o sea, antagonistas del simpático selectivos por receptores alfa, también lo tenemos. Y comenzamos el festín, ¿cierto? Comencemos con repasar de nuevo, porque esto de repasar, generalmente termina pues quedándose algo en la cabeza de tanta repetidera, o yo me vuelvo cansón, o sueñan conmigo en la noche para asustarlos. El sistema nervioso entonces está compuesto por el sistema nervioso periférico. Recuerden eso de su neurofisiología.
Y tenemos el sistema nervioso central, que está en la cabeza. Este sistema nervioso periférico está dividido a su vez en dos. El sistema nervioso somático, que habíamos estado hablando cuando hablábamos de dolor, y el sistema nervioso autónomo, que es el que vamos a manejar. Y este sistema nervioso autónomo tiene dos componentes importantes que se les he colocado aquí en esta cuadrícula, que son el sistema nervioso simpático, que básicamente trabaja con la noradrenalina, y el sistema nervioso parasimpático, que trabaja con el neurotransmisor acetilcolina. Y luego queda el sistema nervioso entérico, que ustedes lo conocieron a nivel de neurofisiología como plexo de Meissner, Auerbach y otras cosas más, pero que nos vamos a centrar en la cuadrícula para efectos de ustedes como fisioterapeutas. En ese sentido, es importante 5 pasos que pueden ser modulados farmacológicamente, obviamente copiándole la parte fisiológica de lo que pasa. Yo puedo actuar en la síntesis del neurotransmisor. ¿De cuál neurotransmisor? Pues del que estamos hablando. O puedo hacerlo en el almacenamiento, una liberación, o la interacción con los receptores, o al terminar la respuesta. ¿Cómo? Si hablamos del sistema nervioso parasimpático, ¿se acuerdan? Ese que hace que nosotros estemos calmados. Nosotros podríamos actuar a nivel de la síntesis del neurotransmisor. ¿Cómo? Porque a partir de colina y de la acetilcoenzima A, por acción de la enzima colinoacetiltransferasa, yo puedo hacer que se sintetice más acetilcolina o menos. Normalmente ellos van a almacenarse en la vesícula. Sí, está bien. Pero puedo actuar en la liberación, claro, si yo incremento la entrada de calcio, que va a facilitar que estas vesículas se peguen al borde final. Voy a estimular la salida o liberación por exocitosis de estas moléculas de acetilcolina. Interacción con receptores, también puedo hacer fármacos que se parezcan a receptores M1, M2, M3, M4, M5, o a receptores nicotínicos N1 o N2, y en la medida en que los copie se van a pegar a estos receptores. Y para finalizar la respuesta, que lo estaba explicando cuando mostré la figurita de la sinapsis, también, si yo sé que se va a producir una hidrólisis en la hendidura sináptica entre el pie terminal y la parte muscular por acción de la acetilcolinesterasa, y yo la inhibo, entonces yo voy a perpetuar, voy a favorecer la acción parasimpática de la acetilcolina en el receptor colinérgico. Idéntico pasa con el simpático. Con el simpático, a nivel de la síntesis del neurotransmisor, ustedes por neurofisiología recordarán que existen 3 catecolaminas, y casualidad que todas se sintetizan de una misma cadena. Estamos hablando de que comienza por 5-hidroxitriptofano, tirosina, pero que se puede convertir en dopa, pero que también pasa a dopamina, que también pasa luego a noradrenalina y que termina en adrenalina. Esto para decirle que hay una gran cantidad de sustancias que dependen de ellas 3, y obviamente explica por qué razón el sistema nervioso simpático, por acción adrenérgica, tiene acción a nivel del tiroides, tiene acción a nivel sistema nervioso central con el DOPA, y sabemos por qué estaría implicada en la enfermedad de Parkinson y en el Alzheimer, y cómo termina siendo lo que ya conocemos, pues relajante, vasoconstrictor, etc. Si yo mejoro la síntesis del neurotransmisor con fármacos, entonces voy a estar a favor de la acción adrenérgica. A nivel del almacenamiento, es pretencioso, pero sí, cada vez que yo hago, y fíjense que ahí todo siempre confluye, cuando existe una entrada que le llaman algunos autores que quieren como parecer un poco más refinados, del influx, que no es más que la entrada de calcio en el pie terminal, va a hacer que estas vesículas se peguen con el calcio, con lo cual se libera obviamente el neurotransmisor, cualquiera de estos,
y la interacción con receptores se va a dar. Si yo tengo fármacos que se parezcan al alfa 1, al alfa 2, al beta 1, al beta 2, al beta 3, depende del fármaco que copie, entonces va a tener un efecto a favor de este sistema simpático, que haría un efecto parecido a lo que haría la noradrenalina en su receptor beta o alfa. Y la finalización de la respuesta, bueno, aspiro a ustedes que de su bioquímica, que es una materia prerequisito para ustedes, y su histología, o de no, pues van a San Google. Pero recuerden, por favor, que siempre hay enzimas al final que terminan que los neurotransmisores tengan un tiempo de acción. Si no, estaríamos o muy contentos o muy relajados. Entonces, aquí es donde se utiliza la monoaminoxidasa. Y la monoaminoxidasa a nivel intracelular, o sea, dentro de la célula, que se llama la MAO, va a terminar la acción de estas catecolaminas. Y en sangre está la COMT, que no es más que la catecolortometiltransferasa, o COMT. O sea que si yo inhibo la monoaminoxidasa, de hecho existen fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa, especialmente los que son antidepresivos, van a tener efecto a favor de que se incremente la 5-hidroxitriptamina y yo voy a estar very happy. Igual existen unas sustancias que inhiben la catecolortometiltransferasa, luego entonces no se va a diluir tan rápido, a desintegrar la molécula de alguna de las catecolaminas y hace mayor efecto. Ya hemos tocado la fibra nerviosa autónoma y la vamos a volver a tocar, pero ya no tanto. Ya sabemos que existen parasimpáticas y simpáticas, que en los ganglios existen el mismo neurotransmisor, o sea, acetilcolina por aquí, acetilcolina por allá. Que las neuronas autónomas preganglionares, que serían estas, parasimpáticas postganglionares, aquí liberan a nivel del músculo esquelético acetilcolina, mientras que las simpáticas, lo que es dopamina en el sistema extrapiramidal, noradrenalina en las neuronas simpáticas, y en la parte postganglionar, y adrenalina es la hormona que produce la médula suprarrenal, ya eso lo habíamos hablado. Y quiero unificar términos para repetir lo que dije. Aquí está el camaleón. Miren que se parece a lo que está afuera. El camaleón se está mimetizando. El camaleón se mimetiza con su ambiente. En ese sentido, toma las características del medio. Cada vez que una sustancia sea colinomimético, es que está pareciéndose a la acción de la acetilcolina. Grábense eso, camaleón. ¿Cierto? Unifiquemos términos. Esto que está aquí es el Pilocarpus rhizopus. Es una planta. Es un colinomimético. Y lo que hace es hacer lo mismo que hace la acetilcolina, especialmente a nivel de la pupila. Y en la pupila lo que hace es producir la pupila pequeñita, usa miosis. Por eso se utiliza a nivel ocular. Entonces, podríamos decir que como la cuestión es de receptores, hay que saber dónde está metido el receptor. Si soy colinérgico, ¿y dónde están los receptores nicotínicos? En la placa motriz, a nivel muscular. Y en la parte periférica, en los ganglios periféricos y en la médula suprarrenal. Luego entonces, cada vez que yo incremento la acetilcolina mucho, puede hacerme acción, ojo con esta parte, en los ganglios. Y recordemos que el sistema simpático y el parasimpático ambos tienen ganglios. Si me paso de la acción nicotínica de ganglios, porque hay receptores nicotínicos en ganglios, puedo afectar el simpático y el parasimpático. Entonces no hay que extralimitarse mucho. Y a nivel central hay en varias zonas del sistema nervioso central. ¿Dónde están entonces los muscarínicos? Disculpen que me tome un poquito de la bebida intelectual de la temperancia, Coca-Cola. No,
No sé si eso me lo va a cobrar YouTube, pero me fascina, no estoy haciendo ni recibo regalías por eso. ¿Dónde están los muscarínicos? Bueno, los muscarínicos, los M1 normalmente los hay en el sistema nervioso central, en ganglios, si se acuerdan, acetilcolina trabaja en ganglios, nervios entéricos, glándulas gástricas, salivales y músculo liso. Cuando la acetilcolina se pega a un receptor muscarínico, a nivel salival la persona saliva bastante. A nivel de músculo liso produce broncoconstricción. A nivel gástrico me va a producir una gran producción de ácido clorhídrico. Hay sustancias farmacológicas que lo inhiben, claro, porque inhiben el receptor M1, ya no se ve casi, pero por ejemplo la pirenzepina. Pero bueno, sigamos adelante. Los M2 están en el sistema nervioso central, pero no solo allí, sino también en las terminaciones nerviosas autónomas. Y miren aquí en el miocardio. Claro, si yo coloco mucha acetilcolina en el miocardio, ¿qué me va a producir? Bradicardia. Bradicardia. Es lo que hace el receptor M2 a nivel miocárdico. Y los receptores M3, ¿dónde se encuentran? A nivel del sistema nervioso central, a nivel de las glándulas exocrinas, a nivel del páncreas. Y ojo con páncreas, porque el páncreas va a secretar, recuerden, insulina. Si estimulo por receptor M3, me va a producir, obviamente, estimulación de esa insulina. Se ha encontrado que cuando la acción beta 2 de la adrenalina a nivel del páncreas fisiológicamente produce secreción de insulina, y su antagonista, que sería la acetilcolina, va a producir la disminución. También hay M3 en el músculo liso, por eso yo le decía aquello de, entre comillas, selectivo. Mire, aquí está diciendo muy claramente que receptores M1 los hay en el músculo liso, pero también hay músculo liso en el M3. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que tensión arterial, según su fisiología, es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo soy capaz de producir vasoconstricción o vasodilatación, voy a alterar la resistencia vascular periférica. Si por algún motivo se disminuye la resistencia vascular periférica, es muy probable que el corazón tenga que trabajar más para compensar, y entonces se produce la taquicardia. La pregunta que siempre me han realizado en muchas conferencias y en otras partes es: ¿por qué, si el salbutamol, que supuestamente es beta 2 selectivo, que sería acá, que no hemos llegado allá, produce este efecto taquicárdico? La respuesta es sencilla: porque baja la frecuencia, porque baja la resistencia vascular periférica, produciendo una gran vasodilatación, y el corazón debe trabajar más. Pero eso lo hablaremos cuando estemos acá. A nivel M4 están, y M5 a nivel del sistema nervioso central. Su agonismo, o sea, hacer lo mismo que, causa aumento de las secreciones de la contracción muscular lisa, o sea, estaría a favor de la broncoconstricción. Reduce la función cardíaca, estaríamos hablando de bradicardia, y aumenta la liberación de insulina en este sentido. Agonismo es hacer lo mismo que. A nivel de la adrenalina existen receptores alfa y beta. Recordemos dónde están los alfas. Los alfas están en el músculo liso. Los alfa 2 están en las terminaciones nerviosas adrenérgicas
que están antes de que llegue la sinapsis y también en el páncreas. Ya van entendiendo. Entonces, si me encuentro por delante con un músculo liso, por acción alfa 1, voy a hacer un efecto. Si tengo acción alfa 2, tengo otro efecto. Y los receptores beta, beta 1, beta 2, beta 3, los han asociado que hay los beta 1, ahí es donde está la cosa, en corazón y en riñón. Los beta 2 en páncreas, en músculo liso. Y miren que ya hay dos músculos lisos, está este y está el alfa. Y el beta 3 que es en tejido adiposo para producir lipólisis. Si miramos abajo, dice, su agonismo causa vasoconstricción alfa 1. Si yo hago un fármaco que copie, que mimetice la acción alfa 1, lo que voy a producir ahí es una vasoconstricción. Si se mete con el beta 2, que está por acá, aumenta la liberación de insulina por el beta 2. Pero también puedo aumentar la función cardíaca con el beta 1, porque aumento la frecuencia cardíaca, que sería el contrapeso, la taquicardia, de producir bradicardia. Y luego viene esta importante vasodilatación. Ya estuve explicando, pero lo voy a volver a explicar. La tensión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Si yo bajo la resistencia vascular periférica por vasodilatación, voy a hacer que el corazón trabaje a 1000. Tiene que dar más contracciones. El músculo liso sí lo voy a relajar por acción beta 2, pero voy a producir taquicardia al incrementar la vasodilatación. Y a nivel beta 3 voy a producir degradación de los adipocitos. Ya ustedes se darán cuenta que es amplio el panorama si copio cualquiera de estos y los convierto en fármacos. Entonces aparecen los fármacos moduladores de la neurotransmisión colinérgica. Comenzaremos primero con los que mimetizan la acción de la acetilcolina, ¿cierto? Y en ese caso tenemos los fármacos moduladores de la neurotransmisión colinérgica. Tendríamos dos, tendríamos unos que van a hacer mimetizar, que están ayudando a la acetilcolina a hacer su función, que serían los colinamiméticos. Y habrán otros que van a mejorar esa acción, pero siendo antagonistas de la acetilcolina. Quiere decir que cuando estoy mimetizando que la acción de la acetilcolina se incrementa, lo puedo hacer de diferentes maneras. Una manera es que yo me pegue a los agonistas muscarínicos M1, M2 y M3, y M4 y M5. Y por otro lado también puede ser que yo inhiba la acetilcolinesterasa que ya estuve explicando, se incremente la cantidad de acetilcolina en el espacio intersináptico y se perpetúe la acción de la acetilcolina en el receptor colinérgico. Pero por otro lado puedo hacer que la acetilcolina gane, o sea, aparentemente, si yo hago que a nivel nicotínico haga un medicamento, un fármaco, que actúe en el receptor nicotínico, porque el nicotínico se encuentra a nivel de la placa muscular y el nicotínico también lo tenemos en los ganglios, o sea, que actuaría en ganglios y actuaría en placa neuromuscular. En los colinamiméticos agonistas muscarínicos, que dijimos que hacen la misma acción que la muscarina y por eso se mimetizan como si fueran acetilcolina, hay varios tipos. Están los ésteres de acetilcolina, entre los que son más disidentes, pues la acetilcolina como tal. Pero existen unos alcaloides, como son el carbacol y el betanecol. Y existen unos naturales, que es de la planta Amanita muscaria, la muscarina, y del Pilocarpus rhizopus, la pilocarpina. El mecanismo de acción es que ellos se pegan como agonistas a los receptores muscarínicos
y hacen la acción como se lo haría la acetilcolina. Los usos terapéuticos obviamente van a tener que ver con esto. Lo que es el carbacol y el betanicol, que están arriba, van a ser usados en el tratamiento de la retención urinaria porque lo que hace básicamente es incrementar la acción de la acetilcolina sobre el músculo detrusor que está en la vejiga y va a hacer que se mejore la orina. Si por algún motivo el intestino se paraliza, ya sabemos que la acetilcolina lo que hace a nivel del intestino es incrementar la movilidad. Entonces, si yo doy una sustancia que se parece a la acetilcolina, voy a producir movimiento de ese intestino, quito entonces esa parálisis intestinal. Y si yo lo que estoy teniendo son problemas de resequedad de boca, en los síndromes autoinmunes, de las enfermedades autoinmunes, puedo darles sustancias que se parezcan al carbacol para que la persona no tenga la boca seca, como ocurre por ejemplo en la miastenia gravis. También puedo hacer parecer que tengo una acción como la acetilcolina, recuerden camaleón, colinamiméticos, pero porque inhibo a la acetilcolinesterasa. En este sentido existen tres grupos de fármacos. Están los derivados carbámicos, que básicamente son los que ustedes van a utilizar en su mayoría. Que está la fisostigmina y está la neostigmina, utilizados, como vamos a ver, en la miastenia gravis. Los compuestos organofosforados, que son los tóxicos, los insecticidas, estuve mencionando malatión y paratión, que así como están, vamos, que no es que sean tóxicos, pero cuando ya se transforman se convierten en maloxón y paraoxón, y esos sí que son tóxicos porque van a inhibir a la acetilcolinesterasa, dando obviamente una perpetuación de la acetilcolina, como estuve explicando en las figuritas, sobre el receptor de la placa muscular, y encontramos al campesino intoxicado en casa. Por cierto, existe una sustancia que se llama reactivador de la colinesterasa, en el cual está la pralidoxima, y ya nos quitamos este problema de la intoxicación. Y otros, el donecepilo, el donecepilo, no ha entrado al comercio, no tiene mucha acción a nivel de ustedes. Como tal, vamos a centrarnos en los de arriba. Tiene un efecto agonista tanto muscarínico como nicotínico, lógico, porque van a incrementar la acción de la acetilcolina en la sinapsis. Acuérdense, el mecanismo de acción, ya lo dijimos, es inhibir a la enzima acetilcolinesterasa. Y si yo inhibo la acetilcolinesterasa, hay un aumento de la concentración de acetilcolina en el espacio intersináptico, con lo que hace que se oferte más cantidad de acetilcolina en ese espacio, favoreciendo la acción de la acetilcolina sobre el receptor que esté por delante. El uso terapéutico, pues lo vamos a ver, como dijimos, en la retención urinaria o en el tracto digestivo. Para el diagnóstico y tratamiento de la miastenia gravis también lo vamos a ver, inclusive hay uno que se llama hidrofonio y el test de hidrofonio. Para el glaucoma y para la enfermedad de Alzheimer. En este cuadrito nos dice más que los compuestos organofosforados se utilizan como insecticidas agrícolas con frecuentes intoxicaciones, pero ya sabemos que para este caso existe la reactivador de la colinesterasa y afortunadamente la atropina, que es un antagonista competitivo de la acetilcolina, que hago la salvedad que si existe poco tiempo de estar expuesto a la exposición, valga la redundancia, al insecticida, la atropina en grandes cantidades puede quitar la acetilcolina, barrerla del sitio donde está estorbando no haciendo el efecto colinérgico, y es borrado por la atropina, o sea, quitado, y la atropina ya sabemos que no hace nada y se revierte el cuadro. Las reacciones adversas o reacciones adversas a medicamentos, que sabemos que lo tienen todos los medicamentos, son náuseas, vómitos, diarrea, bradicardia, hipotensión arterial y fasciculaciones musculares.
Habíamos hablado en la unificación de la palabra colinolítico. Quiere decir que quito la acción de la acetilcolina. En otras palabras, estos bandidos que están aquí no son más que antagonistas de la acetilcolina. Un frente disidente quita, lisa la acción de la acetilcolina. ¿Quiénes son? Toda sustancia que me antagonice, recuerden, antagonizar a la acetilcolina en su receptor nicotínico va a ser enemigo mío. Toda sustancia que me inhiba la liberación de la acetilcolina va a ser enemigo mío. Eso lo hace la toxina botulínica, el Botox. Toda sustancia que me haga antagonismo de la acetilcolina en mis receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5 es enemigo mío. Lisa mi acción. Es colinolítico, no es colinamimético, es colinolítico, o sea, al revés, es antagonista de la acetilcolina. Y también existen unas sustancias que ustedes dicen, bueno, pero ahora sí entiendo por qué razón pasaba eso. Son otros fármacos que están hechos para una cosa, pero tienen un efecto anticolinérgico. Y ahí dirán ustedes, ahora sí entiendo por qué estos antidepresivos hacen que las personas tengan esas fatigas por efecto antagonista de la acetilcolina. Porque hay ciertos antipsicóticos que son para esquizofrenia, trastornos bipolares y demás, que pertenecen a las fenotiacinas, producen fatiga, pues porque me quita la acción de la acetilcolina. Porque unos antihistamínicos, inclusive como la difenhidramina, el Benadryl, producen como una fatiga y una sensación de cansancio, porque me lisa la acción de la acetilcolina. Son mis enemigos, ¿sí? No son mis colinomiméticos, son mis colinolíticos. Muy bien. Entonces, como ejemplos, tengo aquí la toxina botulínica, muy utilizada por hombres y mujeres. Aquí están aplicando Botox. La pregunta sería, ¿por qué se coloca Botox? El mecanismo de acción, ya sabemos. Lisa la acción de la acetilcolina. ¿Qué es lo que hace la acetilcolina? Contraer, ¿cierto? Contraer. Entonces, por un mecanismo de acción que ya se sabe que es bloquear la liberación, por degradar este componente del sistema nervioso que es el P25, una proteína esencial en el proceso, entonces liso la acción de la acetilcolina, o sea, me vuelvo antagonista de ella. ¿Y para qué sirve? Pues si tengo espasmos focales, como los músculos cuando se mantienen contraídos, le coloco un poquito de toxina botulínica y se produce relajación. Si tengo una tortícolis, produce relajación. Si tengo migraña, y esa migraña es producida, y se sabe, se ha estudiado, que esa migraña crónica es debido a una acción de la acetilcolina en el receptor, yo liso esa acción de la acetilcolina colocándole toxina botulínica para quitar la migraña. Si el problema es que la acetilcolina me está contrayendo mucho el músculo detrusor de la vejiga y por esa razón mi vejiga me hace orinar mucho, entonces yo le puedo colocar toxina botulínica para que me quite la acción de la acetilcolina y entonces esa vejiga que me orina cada 15 minutos ya se me relaja. Y para uso estético, que me imagino que ustedes ya saben para qué es. Las reacciones adversas son debilidad muscular en las zonas cercanas a la inyección, pudiendo causar disfagia. No vaya a ser que le coloque de pronto el Botox muy cerca de la musculatura que tenga que ver con la deglución. Inestabilidad de la marcha y dolor al orinar, obviamente. Si nosotros somos antagonistas de la acetilcolina, o sea, lisamos la acción de la acetilcolina, o sea, nos volvemos antagonistas de ella, puede ser porque estamos antagonizando receptores muscarínicos. Y ahí
existen dos grupos. Están las aminas terciarias y las aminas cuaternarias. Las aminas terciarias ustedes las han escuchado. Está la sustancia atropina, que sale de la atropa belladona, que utilizaban mucho los griegos. Lo usaban los egipcios y actualmente lo utilizan los fotógrafos para producir midriasis, para que salgan más bonitas las modelos en el casting. Y la N-butilbromuro de diosina, que para ustedes es más conocida como escopolamina, pero que hay dos variedades, la que utilizan para hacer robos, y la N-butilbromuro de diosina, que es más conocida comercialmente como buscapina. Usted no pide como genérico, dame una buscapina, debería pedir un N-butilbromuro de diosina. ¿Para qué? Para quitar los cólicos. ¿Para qué es la atropina? Para antagonizar la acetilcolina. ¿Qué colocamos cuando existe un problema a nivel de broncoconstricción y existe un paro? Atropina. ¿Por qué? Porque si yo entorpezco la acción de la acetilcolina, gana el simpático. El simpático lo que hace es aumentarme la frecuencia cardíaca y así puedo sacar más rápido el paciente de su paro cardíaco. Pero a nivel de terapia respiratoria, ¿qué pasa? A nivel de terapia respiratoria están los amonios cuaternarios. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué importa que sea terciario y cuaternario? Pues que las aminas terciarias se absorben rápidamente y los aminos cuaternarios son un poco más difíciles de absorber y tienen una acción bastante tópica, pero a ustedes les sirve. Eso quiere decir que el bromuro de hiperatropio, si ven, es antagonista de la acetilcolina, por eso es que dilata, y el bromuro de tiotropio, que es más potente que el bromuro de hiperatropio. Y el mecanismo de acción ya lo adivinaron: antagonismo de receptores muscarínicos. ¿Cuál receptor muscarínico? El que está en el músculo liso. ¿Dónde? En el bronquio. Sencillo. Los usos terapéuticos, igual, tratamiento de la vejiga hiperreactiva, por lo que ya expliqué. Si de pronto existe un síndrome de colon irritable, cuando usted tiene el colon irritado, ¿qué es lo que usted toma? Buscapina. ¿Y qué es buscapina? N-butilbromuro de diosina. ¿Y qué es lo que hace? Dejarle relajado, ¿cierto? Dejarle relajado el músculo. Dame una buscapina que tengo una colitis. Le voy a relajar el colon. ¿Por qué? Porque me voy a poner en contra de la acetilcolina. Voy a hacer colinolítico, ¿cierto? Obviamente en tratamientos de la intoxicación con compuestos organofosforados voy a dar mucha atropina para que la atropina me desplace por concentración a la acetilcolina y la quite de ahí. Y muy importante para ustedes en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de EPOC, que lo tocaremos cuando estemos en EPOC. Las reacciones adversas se les supondrán una sequedad de boca, pero bien bárbara, porque reseca mucho. Si la acetilcolina produce incremento de las secreciones, pues entonces el antagonismo va a producir que se me seque. Estreñimiento se lo digo por experiencia propia. Cuando me iba a casar, me tomé casi una caja de Lomotil, que tiene sulfato de atropina, y quedé estreñido como por 3 días. Me pasó la luna de miel estreñido. Va a producir taquicardias, arritmias, retención urinaria y convulsiones. No llegué a hacer convulsión. Eso se llama, pues, estar asustado por algo importante que va a ocurrir en su vida. Entonces es normal. Bien. A nivel de la modulación de la neurotransmisión, ahora del simpático, que sería adrenalina, es otro cuento. Son moduladores de la neurotransmisión adrenérgicas. Igual que la anterior, están los dos términos: los simpático-miméticos, que van a estar a favor del simpático, y los simpático-líticos, que van a estar en contra del simpático. El simpático-mimético, que va a ser el camaleón, y los simpático-líticos, que van a ser los antagonistas, porque van a quitar la acción del simpático, van a ser el bloque subversivo. Expliquemos. De esta manera, los simpático-miméticos, los que se parecen a la acción del simpático, los camaleones de la noradrenalina, lo pueden hacer de acción directa sobre el receptor, sea cual fuere, alfa 1, alfa 2,
beta 1, beta 2, beta 3, o de acción indirecta. Y podrían ser selectivos y no selectivos. ¿Cómo es este cuento? Cuando se parece la acción al simpático de una manera no selectiva, estamos hablando de las sustancias que son adrenalina y noradrenalina. Para ser más exactos, por vía intravenosa, la adrenalina, que saben que se pueden conseguir en ampollas, ¿cierto? Lo conseguimos el fármaco en ampollas. Si lo colocamos por vía intravenosa, va a aumentar la presión arterial por vasoconstricción arterial. No voy a explicar otra vez qué es lo que pasa con la resistencia vascular periférica. La va a incrementar. Por inotropismo, porque la fuerza de contracción se incrementa en el corazón. Y por cronotropismo, cronos del dios tiempo, dios cronos, y es que aumenta la frecuencia en que el corazón se contrae. En otras palabras, produce taquicardia. La noradrenalina, que lo que juega nada más es con un grupo metil, hay un aumento de la presión arterial, pero sin alterar el corazón, porque ya miramos en la primera diapositiva, si ustedes ven al principio del video, como dirían los españoles del video, es que se están dando cuenta que la acción es muy parecida tanto para el beta 2 como el beta 1 a nivel del corazón. La vida media quiere decir el tiempo que pasa en la circulación, es de más o menos de 1 a 2 minutos, y obviamente va a ser metabolizada por uno de los principales órganos biotransformadores del organismo, que es el hígado, por la catecol ortometiltransferasa, que les he dicho que es la COMT. Las reacciones adversas puede producir edema pulmonar, puede producir arritmias y puede producir hemorragia cerebral cuando nos pasamos de calidad. ¿Para qué se utiliza? A usted le va a servir mucho. Si usted está en un consultorio de terapia respiratoria y le hacen anafilaxis, eche la adrenalina. Si usted, algún paciente le entró en paro, pues igual. Para sostén de los pacientes que están en shock y más que todo la noradrenalina, cuando se administra localmente sobre superficies sangrantes, porque hace un efecto de vasoconstricción que evita las hemorragias. Utilizado mucho por los odontólogos, no tanto por nosotros, por los otros profesionales de la salud. También podemos mimetizar que somos simpáticos, o sea, la acción de la noradrenalina a nivel de los receptores beta, de manera directa selectiva. Si buscamos una sustancia que se parezca a lo que hace la noradrenalina en el receptor alfa 1, pues se utilizan para aumentar la presión arterial en caso de shock. O sea, se baja la presión y yo puedo colocar una sustancia como la fenilefrina. Por eso les decía que no entiendo por qué razón hacen a veces nebulizaciones aplicando fenilefrina. Sería para un foro, pero aplicar fenilefrina, que lo he visto mucho y que he tratado de leerlo mucho en diferentes artículos, todavía no estoy muy contento, y a nivel de los médicos farmacólogos todavía no tenemos la explicación clara de por qué colocarlo, a menos que sea para disminuir el flujo nasal, porque produce vasoconstricción de los vasos que van a la nariz. Pero de ahí para adelante lo que pueden causar es incremento de la presión arterial. ¿Y qué tal que esa persona tenga un aneurisma? Los agonistas alfa 2 se utilizan más que todo como antihipertensivos de acción central, y más que todo en las embarazadas había un medicamento antes. Cuando digo antes, hace referencia de pronto a mis años y a mi calvicie. Que se llama Aldomet, es la alfametildopa. De hecho, en algunos protocolos todavía se está utilizando. Y si encuentro una sustancia que tenga como esa selectividad por el beta 1 que está en el corazón, se utilizan para aumentar la frecuencia cardíaca en pruebas evaluatorias de pacientes con cardiopatía isquémica. O sea, yo utilizo para aumentar la frecuencia cardíaca, para incrementar la frecuencia cardíaca, insisto,
O sea que tengo que ser moderado. Miren que es en un consultorio con todos los aparatos y si él de pronto está haciendo una prueba de esfuerzo, tengo que tener todos los fármacos necesarios para que si se me presenta una isquemia, poder de una vez actuar. A nivel de ustedes, en terapia respiratoria se ven mucho los simpáticos directos selectivos, beta 2, y mire que mimetiza la acción del simpático. Normalmente son los broncodilatadores más eficaces, se administran por vía inhalatoria en el tratamiento del asma y del EPOC. Hay de acción corta y de acción larga. De acción corta generalmente es el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Y de acción larga está el salmeterol, el formoterol y el indacaterol. Este último muy poco utilizado en Colombia. Y las reacciones adversas todas van a tener el tremor o temblor muscular, la taquicardia, las palpitaciones y una sustancia es capaz de producir niveles bajos de potasio en sangre. Y ojo con eso, que eso lo vamos a mirar cuando estemos viendo el abordaje en el asma en pacientes que sufren problemas de tratamiento con insulina. Bien, ahora vamos para los que son contrarios a la acción simpática, los que lisan la acción simpática, o sea, los antagonistas. Los hay selectivos y no selectivos, igual que lo anterior. Yo puedo, en teoría, tener unos receptores que sean de primera generación, como efectivamente fue, los que antagonizan el receptor beta 1 y beta 2, que le llaman para los gringos los B-blocker o beta bloqueadores beta 1 o beta 2 de primera generación. Agradecimientos al doctor Serrano Molina, mi tutor para doctorado en Sevilla. Agradezco mucho. Hizo parte de los que descubrió esta sustancia. Un señor que me le quito el sombrero porque no sé, no le llego ni al tobillo de todos sus conocimientos. Ojalá cuando sea grande sea igual al doctor Serrano Molina de la Universidad de Sevilla, donde se escribe la farmacología de Velázquez. Progresaron obviamente a beta bloqueantes de segunda generación porque ya eran más selectivos. Estos antagonizan con mayor selectividad receptores beta 1, o sea, para no aumentar mucho la frecuencia cardíaca. Estamos hablando del atenolol, del bisoprolol y del metoprolol. O sea, ustedes van a tener como constante, no piensen que está mal colocado, pero sí, el metoprolol está indicado en pacientes con asma. ¿Por qué? Porque es de segunda generación. Está más que todo bloqueando la acción beta 1 y no se mete con el bronquio. Entonces es indicado en asmáticos. Los beta bloqueantes de tercera generación, que antagonizan receptores beta 1 y beta 2 y además causan vasodilatación por algún otro mecanismo, lo van a ver ustedes porque ustedes interactúan en el grupo de salud, más que todo cuando estén trabajando en terapia respiratoria en unidad de cuidados intensivos y ustedes como fisioterapeutas a cargo. Sustancias que son agonistas alfa 1, beta 1 y beta 2. Explico. Que bloquean la acción alfa 1, que bloquean la acción beta 1 y que bloquean la acción beta 2. Esto es el carvedilol y el abetalol. El abetalol lo van a encontrar mucho en su práctica diaria, lo mismo que el carvedilol. Y el nebivolol, que muy poco se ve en el comercio, es antagonista beta 1. Fíjense que son antagonistas, recuerden que están en contra del simpático. Antagonistas beta 1 y beta 2 y aumenta la liberación de óxido nítrico. También mis saludos y caramba, mi mayor afecto al doctor Patricio López Jaramillo, gran investigador colombiano, quien aprendí mucho de él. Actualmente es uno de los mejores productores de publicaciones a nivel mundial, y siempre lo he dicho, el doctor Salvador Moncada, que fue tutor de Patricio López Jaramillo y al cual admiro mucho, y si ustedes buscan en San Google, quizás fue el latino hondureño Salvador Moncada que pudo ganarse el único premio Nobel para Latinoamérica, pero no lo logró
porque era latino. Y eso nos tiene ciertamente desconcertados. De hecho, el doctor Salvador Moncada tuvo que irse del país. Ahora radica en Londres, tiene eh, residencia londinense, se casó y actualmente es un lord, pero básicamente es una persona muy sencilla, es una persona amable y ojalá que algún día pueda estar en esos grupos para apoyarlos y no importa si que sea el barrendero, pero esté en el grupo que alguna vez le dé un premio Nobel, que es uno de mis sueños y el de todos los latinoamericanos actuales, para demostrar que en Latinoamérica no nada más existen los problemas que ya conocen y les voy a comentar, sino que también existe ciencia. La molécula de óxido nítrico será motivo de otra explicación en otro momento y hay mucha tela que cortar ahí. Esa molécula le valió para nosotros, así como lo dijo los que le entregaron el premio Nobel. Aquí falta alguien, falta Salvador Moncada, porque fue el primero que descubrió el óxido nítrico, básicamente, bajo otro nombre, pero era lo mismo. Bien, y también puedo ser antagonista del simpático si yo, con todo lo que dije, pues disminuyo la contractilidad y la frecuencia cardíaca, lógico, reduzco la presión arterial en hipertensos y como reacción adversa, ¿qué va a hacer? Pues que produzco bradicardia, que produzco arritmia en pacientes con bloqueo auriculoventricular, porque bajo tanto la frecuencia cardíaca que ella quiere como que la aurícula trabajar por su lado con su nódulo sinusal y el ventrículo por su lado con el nódulo auriculoventricular que está entre los dos. O puedo producir vasoconstricción o dificultad para reconocer la hipoglicemia en algunos diabéticos. Los usos de estos antagonistas del simpático más que todo son para el tratamiento de la hipertensión arterial, para la insuficiencia cardíaca, para la prevención del sangrado que se da a nivel de varices y algunos pacientes selectos para la parte de antiarrítmicos. Por último, pero no menos importante, están los que son antagonistas del simpático. Recuerden que la palabra lítico es quito de la acción simpática, selectivos por receptores alfa. Los antagonistas de receptores alfa 1 que estuvimos viendo se utilizan para relajar el músculo liso prostático en pacientes con hipertrofia prostática. Pues nosotros no lo vamos a utilizar mucho, pero sí pues es necesario saber como fisioterapeutas que cuando ustedes encuentren un paciente con tansulosina o con prazosina, muy posiblemente lo están dando por estos motivos. Espero que les haya sido o les haya parecido interesante